usted lo ubica perfectamente bien, pero no está en Nueva York en estos momentos. Está aquí con nosotros, Juan Alberto Vázquez. Qué gusto saludarte, verte, es un honor. ¿Cómo estás? Por fin, aquí en la heroica cabina de MBS. No, hombre. Saludando, abrazando a la gente y pues encantado de estar aquí con todos en un viaje ahí rápido, relámpago a México. No, bienvenido. Conocernos, ojalá te veamos más seguido, Juan Alberto, porque además, ahora sí que no está usted para saberlo, yo para contarlo, pero Juan Alberto, además de ser corresponsal, uno de los grandes periodistas en este país, pues también es un autor de varios libros que han revelado y que han puesto a muchos políticos a temblar. Platicábamos hace un momento, Juan Alberto, cómo te fue con el libro de NXIVM en su momento, varias publicaciones que has hecho a lo largo de tu vida periodística. Sí, pues prácticamente llegar a Nueva York fue una revelación, fue un crecimiento personal tremendo, porque también lo comentamos ahorita, pues haz de cuenta que los grandes casos, ¿no? Los grandes juicios me estaban esperando, ¿no? Yo llego y me aviento ahí unos meses de sabático, que ni siquiera se cumplió el año, llega el Chapo Guzmán, bueno, llega el juicio del Chapo Guzmán, y eso pues fue una plataforma, fue un lanzamiento impresionante. Después llega el juicio de Ranier a los 3-4 meses, la sentencia del Chapo Guzmán, a fin de año del 2019 detiene a García Luna. En fin, me empiezo a llenar de noticias y bueno, no solamente cubriendo todos esos fenómenos, llega el COVID, en fin, ¿no? Sino que, bueno, pues obviamente incursión en el mundo editorial con esta idea de lo de NXIVM, que me pareció una idea fantástica, sí. Una historia increíble, ¿no? Gran libro. Y una historia que pudo haber escrito un guionista ahí de ficción, en la cual estaban involucrados muchos mexicanos. Entonces, pues ahí me empiezo como también a incursionar en el mundo editorial, hasta, bueno, llegar a este caso, el que nos trae ahora, ¿no? Hoy estás presentando el libro Los Padrotes de Tlaxcala, y cómo de Tlaxcala brincan hasta Nueva York, cómo este asunto de la trata de personas, que es muy conocido en nuestro país y que por desgracia Tlaxcala es una de la cuna de los tratantes, pues ha llegado ya a cruzar fronteras. Cuéntanos, Juan Alberto. Sí, mira, justamente cubriendo el juicio del Chapo Guzmán, yo me entero de que va a haber una audiencia. Nos invitan ahí la sala de prensa de la Corte del Distrito de Nueva York, que va a haber una audiencia en contra de unos proxenetas que los van a sentenciar, ¿no? De Tlaxcala, obviamente, pues enseguida las antenas, ¿no? Sí, claro. Periodísticas. Voy a la audiencia y ahí veo esta audiencia donde los sentencian 20, 30 años. Y después empiezo a investigar, ¿no? Empiezo a investigar y me encuentro que hay decenas de casos que desde el 2004 se han celebrado. Desde el 2004 han detenido y han, en algunos casos, extraditado a proxenetas mexicanos bajo este mismo modelo. Esta historia de Tlaxcala pues es muy conocida, Luis, tú sabes que desde el 2008, claro. 2009 ha salido en muchos lados, se ha investigado profundamente, y bueno, pues yo me encuentro con una parte que estaba un poco oculta, ¿no? La parte de cómo las llevan a Estados Unidos, como tú dices, de cómo los detienen, de cómo son los juicios, qué dicen. Y hay una tradición, bueno, estas personas que de algún modo enamoran a estas mujeres, claro, las hacen como sus parejas, las llevan a su casa, y después ahí ya inicia un proceso muy tortuoso en lo que las obligan por las buenas o por las malas. Y en muchos casos la mayoría las llevan a la merced o las llevan a estos corredores de sexo en Irapuato, en Tijuana, pero muchos pues se arriesgan a irse a Nueva York porque obviamente pues es un mercado primero muy amplio en la oferta sexual, y después hay dólares, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, obviamente las ganancias se multiplican, y esta tradición pues ya al parecer data de principios de los 90s, de que muchos se arriesgaron a llevar a estas mujeres allá, a cruzarlas de manera ilegal por el río como cualquier inmigrante, y inicia esta historia, ¿no? De explotación y de esclavitud, pues es un parte de lo que dice el subtítulo de la esclavitud en este siglo XXI, que sigue estando muy presente y que por desgracia viene también de nuestro país y viene cañón, como el caso de Tlaxcala. Este punto del enamoramiento siempre me ha llamado la atención de los tratantes de Tlaxcala. Los entrenan para enamorar mujeres, los entrenan para seducirlas, ¿no? Entre los tratantes, para que caigan literalmente en sus redes, y en el peor momento o en el momento menos esperado
las terminan esclavizando. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué investigaste ahí? ¿Cómo te diste cuenta de este modus operandi de enamorar a las mujeres para convertirlas en prostitutas? Mira, ahora lo puedo ver como más claro que es una historia trágica en dos sentidos, ¿no? Obviamente la historia de la tragedia en sí de las mujeres, que normalmente son mujeres vulnerables, de familias rotas, de trabajos precarios, ese es el target de ellos, ¿no? El objetivo es esta clase de mujeres que saben que no los van a rechazar, con una necesidad amorosa afectiva brutal y que obviamente llega un pseudo galán, ¿no? A seducirlas, ¿no? Y por la otra tragedia es la de ellos, porque también la mayoría de estas personas, de los padrotes, son gente que viene de los mismos, Luis. Sí, viene de los mismos entornos de pobreza, de abusos, ¿no? Incluso muchos de ellos abusados de jóvenes, de niños, también sin estudios, también llenos de coleccionando trabajos ahí, que ganan muy poco, albañiles, ayudante del que cobra en el pecero, etcétera. Entonces, pues llegan y ven a algunos que ya triunfaron en el oficio del padrote, se deslumbran y entonces pues muchos de ellos los empiezan a entrenar. Vienen hasta de las familias, ¿no? Sí, son como primos muchas veces, ¿no? Allá los han separado como clanes cuando son familias, ¿no? Y son como los juzgan como por grupo. Pues empieza esta fase de este entrenamiento para ser criminales, ¿no? Sí. Y que ellos ni cuenta se dan, o sea, ellos creen que es algo muy natural, muy divertido, un derecho, pero se están entrenando para ser criminales en esta parte que tú dices, casi de secuestrar a una mujer, se despojan de sentimientos, no te puedes enamorar, ¿no? De ella porque pues obviamente la vas a ver sufrir y eso no te tiene que afectar o pegar, o sea, tú tienes que ser alguien muy sobre tus objetivos, un psicópata, ¿no? Exacto, se entrenan para ser psicópatas. Te entrenas para ser psicópata, guau. Y pues una tragedia más porque finalmente ellos ni siquiera se dan cuenta de los delitos que están cometiendo, ¿no? Ahora, aquí en México las prostituyen, las mandan a varios estados de la República, pero las cruzan hacia los Estados Unidos, llegan a Nueva York. ¿Y cómo terminas, pues, investigando todo esto, pero dándote cuenta de algo que a mí sí me parece muy triste? Sentencian más allá que aquí. Allá sentenciaron al Chapo, allá sentenciaron a García Luna, allá sentencian a los de Tlaxcala, ¿no? A los proxenetas. No, aquí, pues nos aplaudimos, que qué bueno que les cayó la voladora, ¿no? Qué bueno que a ellos sí los arrestaron. Pero allá, qué bueno que hay justicia, allá. Aquí no pasa absolutamente nada en la mayor parte de los casos. Sí, fíjate, Luis, que por un lado, la ley de trata, recuerdas, apenas se instituyó en México en el 2012, entonces ha sido un avance de algún modo lento, ¿no? De algún modo lento, pues de una ley de trata que es de las mejores que hay en el mundo, la mexicana, o sea, de verdad los castiga brutalmente por muchos delitos pero que sin embargo es una ley que ha avanzado, por ejemplo, un poco, porque tiene que comenzar a permear en la sociedad y sobre todo en las autoridades judiciales, en los ministerios públicos, en los jueces, o sea, eso por un lado. Y por el otro, no hay, o hay muy poca voluntad política, como en muchos otros casos, de las autoridades o de la gente que realmente podría hacer algo y podría con sus decisiones hacer un cambio. Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico. El muy criticado Miguel Ángel Mancera, por muchos motivos, ¿no? Se le ligó con los cárteles inmobiliarios, no sé. Pero Miguel Ángel Mancera tuvo voluntad para meterse y comprometerse, indignarse en el asunto de trata, y vemos en la ciudad un cambio donde se acabaron los table dance casi en su totalidad, donde se persiguió realmente bajo su mandato mal. Sí, claro. Y obviamente ese es un ejemplo así como muy puntual de alguien que dijo, sí se puede, lo voy a hacer, y sí, obtuvo resultados, y obtuvo resultados, ¿no? Claro. Pero bueno, y hay muchos otros que bueno, no voy aquí a decir una lista, pero creo que cuando sí hay voluntad de ejecutar esta ley, ¿no? Que te digo, muy moderna y nueva, tiene 10 años, 12 años, se acaba de cumplir. Cuando existe ese impulso desde alguna oficina de gobierno, creo que ahí se obtienen los resultados y no estar esperando a que solamente allá los juzguen. Y allá sentencian a estas personas, nos decías, entre 20 y 30 años de cárcel a los tratantes. ¿Qué es lo que hacían en Nueva York?
cómo se llevaban allá las mujeres, dónde las explotaban, cuál era el modus operandi. Aquí en México pues lo vemos claramente, hay historias de verdad de terror, desde las que encerraban en algunas partes en la delegación o alcaldía Cuauhtémoc con estos lugares enrejados, las tenían presas en departamentos, literalmente presas, esclavas, hasta las prostituciones que se daban en table dance en la ciudad y en varios otros estados de la República, que se siguen dando, por cierto. Pero allá en Nueva York, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál era el modus operandi? ¿Cómo las explotaban? Fíjate que Nueva York es una ciudad inmensa. Yo creo que de las del mundo, y aparte con una oferta sexual impresionante, para todos los niveles, desde las mujeres que cobran $5,000, $6,000 por noche, para los ejecutivos de Wall Street, hasta lo más bajo son las chavas las mujeres que llevan estos proxenetas de Tlaxcala. Ellos operan a través de choferes, fíjate, es un modo muy extraño. Algunas las tienen como metidas en algunos burdeles, pero sobre todo trabajan con choferes que manejan una agenda de clientes muy amplia, ¿no? Entonces, son clientes que organizan rutas, que pueden ir a una ciudad cercana a Nueva York, a Yonkers y entonces ellos ya generaron una ruta el viernes, por ejemplo, ya tienen 10 o 15 personas que ya aseguraron que los van a contratar, que quieren un servicio sexual, y las llevan a domicilio como si fueran pizzas, ¿no? Las van llevando de un domicilio, salen a otro, cobran baratísimo, baratísimo en el sentido de que es como lo más bajo, ¿no? Estamos hablando de $30, $40 por... $30, $40 por encuentro sexual. Por encuentro sexual de 15, 20 minutos, de todo lo que logran 600 reunir... pesos, más o menos, 800 pesos. De todo lo que logran reunir en un día. La mitad se lo queda el chofer y la mitad se lo dan al tratante, ¿no? Y la mujer se queda pues sin recibir nada. Por eso es el término esclavitud, ¿no? Claro. Porque están esclavizadas, no tienen ningún beneficio de su trabajo, ¿no? Ahora, las explotan de esta manera. Es espantosa la comparación, pero es real. Esto es lo que está pasando. Como si fueran pizzas, como si fuera un producto de Amazon o cualquier cosa. Van a domicilio, tienes 15 minutos, tienen sexo con el cliente, ahí van $30, y luego con otro, y luego con otro, y luego con otro. La vida de estas mujeres es particularmente un tormento, es una esclavitud, pero además entiendo que las han pasado a Estados Unidos sin papeles. Son ilegales. ¿Qué pasa con eso? Y ese es uno de los ganchos, que cuando ellas quieren escapar, que cuando ellas quieren de algún modo ir a denunciar, las amenazan, le dicen, mira, si tú vas con la policía, eres ilegal, te van a detener, te van a meter a la cárcel. Además de que, yo ya conozco a tu familia en México, yo ya sobrevive tu familia, tu hijo se quedó con mi familia, lo está cuidando mi mamá, o sea, cualquier cosa que tú hagas, yo tengo muchas formas de afectarte, ¿no? O sea, como que en base a esas amenazas, porque sí son ilegales y finalmente ellas, por ejemplo, cuando llegan a denunciar y cuando llegan a servir para resolver estos casos de que se logra detener a los tratantes, que han sido muchos otros casos, pues ellas ya entran en un periodo de regularizarse, les dan una visa temporal, que es la visa de los asilados, ¿no? Okay. Ahora que hay tanta gente que va a pedir asilo, es la misma visa, y finalmente también a la larga pueden obtener ya al menos la green card. Entonces, obviamente su situación cambia, les dan permiso de trabajo, etcétera, pero de momento 100% todas son ilegales, ¿no? Las cruzan así, las pueden llevar en avión, yo no sé, a Coahuila o a alguna lugar fronteriza, y de ahí ya las cruzan de forma pagando ilegal. Un pollero o corriendo. Ha habido muchos casos, o sea, distintos casos de cómo las cruzan, casi siempre de manera ilegal, ¿no? Oye, detienen a estos tipos, pero pues obviamente con eso no se acaba el problema. O sea, es una parte de una banda, de un tráfico, de un cártel que sigue operando. Sí, fíjate que en Nueva York, normalmente ellos viven en el barrio de Queens. El barrio de Queens es un barrio multicultural. Se hablan más de 100 idiomas en Queens. Sí. Imagínate, hay de todos. Sí, la Torre de Babel. Exacto, en la parte donde están los mexicanos, que es donde hay una avenida muy grande, la Rockefeller. Ahí, por ejemplo, es un barrio muy mexicano, ¿no? Hay tamales, ¿no? Hay jugos, entonces ahí yo acabo de ir, no sé, un mes a cualquier otra cosa, y ahí están parados unos
que se les conoce como los tarjeteros. Ujú. O sea, tú pasas y te dan 4, 2, 3 tarjetitas con una foto de una chica ahí en bikini, con un Ok. telefonito, Ujú. y ellos son como el contacto inicial, ¿no? Tú le hablas y le Ya. dices, oye, ¿qué onda? Bueno, sí, te la llevo. Ujú. Como que esta parte como que ahí inicia, Ujú. y ahí, bueno, ahí empieza como la generación de clientes, y ahí Claro. empieza como todo el asunto. De algún modo las tienen en una casa, y ya cuando hay, como te digo, una ruta bien armada, y cuando Ujú. hay ya una cierta cantidad de clientes que pueden Claro. pues, llevar a una de ellas, pues eso, así es como operan y así es como sale ya, ¿no? Oye, el libro, Juan Alberto, está disponible en todos los formatos. Lo puedes encontrar de manera digital en Amazon o en Kindle o en Gandhi, la que quieras, en plataformas digitales, en plataformas también de libro físico, y pues vale muchísimo la pena. Sí, pues es Random House. Tú sabes Ujú. que Random House tiene una de las distribuciones más impresionantes No, y en la una República. selección de autores también, pues muy Claro. meticulosa. Digo, por eso estás ahí. Gracias. Felicidades. Sí, pero Ajá. sí, obviamente la gente que lo quiera conseguir, trato de un poco también Ujú. es un trabajo de investigación, pero también trato de narrar y trato de Sí, contar claro. algunas cosas para que la gente, bueno, también los llegue como a Ujú. disfrutar mejor, a disfrutar mejor. Y obviamente, pues sí, en todas las plataformas, todas las librerías, lo pueden pedir ahí para que se lo lleven a su casa, o incluso Liverpool, todas estas tiendas lo tienen. Claro. Sí. Mucho éxito, Juan Alberto, mucho éxito. Felicidades por esta entrega y pues esperamos las siguientes también. Sí, ya está por ahí maquinándose ahí. En mi Sí, ya cabecita, oye, tengo te ahí- han tocado tantas Ya cosas. tengo ahí algo proyectado y bueno, pues sí, Ujú. obviamente, platicaba yo con alguna gente sobre el juicio de Trump. Te Me iba a decía, preguntar de eso. hazte cosas de lo de Trump, porque bueno, en México hay un poco de desconocimiento de No, muchas claro, cosas, ¿no? ajá. Y bueno, no sé, de verdad hay muchos fenómenos que merecen, sí, quedar No, y que registrados, ¿no? te acaba de tocar pues el juicio de Trump, lo viste, bueno, lo viste de atrás, ¿no? Porque Sí. era lo que se podía ahí ver casi impávido el otro mono y no moviéndose, y quedaste pues impresionado con muchas de las cosas que salían en ese juicio. Nos comentabas en tiempo real ahí Claro. cómo estaba describiendo Stormy Daniels, por ejemplo, todo lo que hicieron. Y fíjate que a mí lo que más me impresionó, Luis, fue el testimonio de Michael Cohen. Ujú. Michael Cohen, que era su abogado reparador, Ujú. el que le hacía a un pagaba. lado a los periodistas incómodos y el que Ujú. negociaba con proveedores inconformes con Trump de que Trump no les quería Sí. pagar. Te debo $1,000,000, pero te voy a dar 300,000 y ya. Ujú. Eso hacía Michael Cohen, ¿no? Por Trump. De toda la vida se mete en problemas, todavía defrauda gente. Pero la parte de él de estar narrando cómo lo admiraba y cómo era su jefe y cómo era su ídolo y cómo de pronto lo avientan abajo del autobús, como dicen allá, pero aquí sería como lo traiciona, ¿no? Sí, claro. Y cómo entra en esta parte de traición y cómo la presión de que el Departamento de Justicia lo está investigando a Cohen. O sea, el ver a Cohen fue realmente una parte de que te dibuja muy bien lo que es Donald Trump, ¿no? Entonces, sí, muchas cosas impresionantes en ese juicio, pero me quedo de verdad con el testimonio de Cohen porque creo que es puntual, ¿no? Juan Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Busque usted a Juan Alberto Vázquez, sus trabajos periodísticos, sus libros valen mucho la pena. Mucho éxito, Juan Alberto, gracias. Gracias, Luis, aquí seguimos escuchándonos en MBS.